Nos encontramos en este momento en un edificio que está ubicado en Santa Fe, 4352, que es la sede de la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Este edificio, antiguo edificio, está frente a un antiguo edificio que es de la Rural, el antiguo edificio de la Rural, no el modificado, que se conserva. Estoy aquí por un pedido que hice especialmente de la Asociación de Rectores de la República Argentina que presido, con la autoridad máxima, que es la directora general de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, la licenciada y profesora Beatriz Jáuregui. Muchas gracias por esta entrevista y este permiso que me otorga para poder entrevistarla y hacerle algunas preguntas, algunas bravas y algunas distintas. No, para mí es un enorme placer recibirlos y poder conversar un rato. Así que bienvenido. Con referencia al título, porque sí. ¿Cuál le parece? A mí me parece que hablar de la educación privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un buen título porque enmarca la conversación. No todas las jurisdicciones tienen las mismas normas y estilos de gestión, así que me parece que hablar de educación privada en la Ciudad de Buenos Aires es adecuado. Usted sabe que yo le voy a decir algo que en muchas entrevistas que usted tuvo la gentileza de darme, y usted lo reconocerá, yo siempre le digo que es muy joven. No tanto. Y antigua. ¿Se lo explico? Sí, cómo no. Usted es muy joven por la edad y por la responsabilidad que tiene, pero es muy antigua en el cargo. Así que primero había pensado otra cosa, pero es muy antigua en el cargo. Seguramente que usted no lleva esa estadística. No, para nada. Ya me imaginé. Pero yo le voy a decir que tiene 2.935 días al día de hoy. Bueno. O sea que son 87 meses, 8 años y 25 días. Que es además, quiero que lo sepan todos, el récord de una conducción en la enseñanza privada desde el 1 de enero de 1961, cuando se creó el Servicio Nacional de la Enseñanza Privada, padre y madre, vamos a decir así, de esta dirección general actual. Así que no se sorprende. Sí, la verdad que sí. Eso son muchos años. Son varios años y son varias gestiones de ministros diferentes. Creo que en ese sentido es un dato a considerar porque es una dirección que depende de una política educativa específica, pero que siempre ha podido mantener, por lo pronto en las gestiones que yo ya llevo, que son 3, un estilo de gestión que evidentemente empieza a dar sus frutos o ha dado sus frutos o puede encauzarse dentro de una política educativa de toda la ciudad. Esa continuidad yo la considero importante, usted también, porque evidentemente cuando se discontinúa, nosotros hemos pasado momentos muy difíciles en la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada después del servicio, en la Dirección Nacional, cuando fue la Superintendencia, y a veces cuando se empieza a tomar la mano, de pronto se cambia la autoridad. Eso que usted dice es muy cierto. Yo siempre digo que un funcionario, venga de donde venga, tiene un tiempo de aprendizaje que no es menor a, como mínimo, a un año, entre 1 año y 2. Entonces, si las gestiones son de 2 años, es muy difícil que quien gestiona haya podido producir una profundización o un cambio necesario en la política porque no ha terminado el tiempo necesario de aprendizaje de una función que se aprende solo gestionándola. Así que en ese sentido yo me siento una privilegiada de haber podido hacer no solamente esta continuidad de tantos años, sino poder ver en perspectiva, porque yo tuve una gestión 2006-2007, 2008-2009 no estuve en la gestión y fui convocada nuevamente en el 2010. Eso a mí me permitió mirar la primera gestión, reconocer los errores y las fallas y tener una segunda oportunidad, como fue el 2010 hasta ahora, de poder corregir y entender mejor de lo que se estaba hablando y de lo que implicaba la gestión en esta dirección. Me parece que eso ha sido un plus y que explica bastante que yo permanezca todavía hoy, ¿no? Haber podido salir y volver a entrar. Cuando la gestión Menem Salonia
se entregan a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires el manejo de la enseñanza privada. ¿Usted qué opinó de ese? Yo creo que era una deuda que tenía la Nación con cada una de las jurisdicciones, porque si uno hace el estudio de la normativa en la cual se basó, me parece que las jurisdicciones debían en algún momento tomar la responsabilidad que la propia normativa le daba y que no se terminaba nunca de propiciar. Y además había situaciones en las que yo he vivido en distintas provincias en mi infancia y mi adolescencia, con lo cual puedo hablar de esto porque lo viví. Con conocimiento. Exactamente. Las jurisdicciones, las provincias tenían un doble estándar de escuelas. Las escuelas nacionales y las escuelas provinciales, había mucha diferencia entre ambas, eran las escuelas pobres y las escuelas ricas, siendo todas escuelas estatales. Esto generaba una distorsión, creo yo, muy importante en lo que era el sistema educativo de cada una de las jurisdicciones, no hablando todavía de la ciudad, porque era territorio federal, ¿no? Así que me parece que, bueno, fue un cimbronazo, quizás la forma en que se hizo, los tiempos en los que se hizo no fueron los más adecuados, pero conceptualmente creo que era una deuda, que alguien que tenía que saldarla. Yo quiero preguntarle algo muy especial. Hace pocos años, luego de un trabajo muy profundo, especialmente de la conducción aquí, no hubo la división de escuela privada y escuela oficial. Nos transformamos en una escuela pública de dos gestiones, la gestión oficial y la gestión privada. Eso le resulta muy importante desde el punto de vista de su conducción. Para mí es vital, porque no es lo mismo mirar el sector de escuelas privadas, entendiéndolas como parte de un sistema único, que como un sistema paralelo. Así que el concepto de un único sistema educativo con dos gestiones, ambas entendidas como gestiones oficiales, ¿no? Porque la escuela privada está dentro de un sistema oficial de enseñanza, en donde se diferencia por quién gestiona esa institución. ¿La gestiona el Estado como propietario o la gestionan los privados como propietarios de esas escuelas? Y en ese sentido, el respeto por lo que es la libertad de enseñanza, que siempre se pone en educación privada, pero la verdad es que la libertad de enseñanza es propia de todo el sistema, también de gestión estatal. Exactamente. Vuelvo un poco atrás. Cuando asumió por primera vez, ¿cómo vio la posibilidad del manejo de director? No se ponga... Cuando yo asumí por primera vez, casi les diría por casualidad, porque mi proyecto profesional era otro. Yo soy maestra jardinera, hice la licenciatura en Ciencias de la Educación, pensando fuertemente dedicarme, una vez que se deja la sala, en formación docente. Y bueno, y la historia profesional me llevó a este lugar. ¿Qué veía? Creo que nos pasa a todos cuando llegamos por primera vez a la función pública, que creemos que todo es una cuestión de voluntad de cambio. Exacto. Y al poco tiempo nos damos cuenta que hay que tener voluntad de cambio, pero no todo se resuelve con voluntad. Hay que entender las consecuencias de los actos que uno realiza, entender los tiempos, los mejores tiempos para realizar acciones. Hay que entender que uno no es el único actor, ni mucho menos, hay un montón de actores que tienen muchísimo para decir y que la mejor gestión se hace con el acuerdo de todos los involucrados. Eso lleva tiempo a aprenderlo. Sí, esto es importante porque nuestra directora tiene audiencias diarias muy importantes y recibe para solucionar los problemas de colegios, no solo de colegios, sino de alumnos con problemas, escuelas que tienen algún problema, y tiene amplitud de criterio, en ese sentido, lo digo con conocimiento de causa, y además desde mi antigüedad, digamos así, no soy ningún jovencito como para opinar. En la segunda parte, ¿cómo se sintió cuando fue designada para volver? Cosa que no sucedió nunca, claro, la primera vez también. Estamos con varios récords, ¿no? ¿Cómo se sintió cuando fue citada para decir, usted vuelve a la dirección general? La verdad es que me sentí muy bien. Me sentí con un reconocimiento
muy importante, y de verdad no lo esperaba. Cuando en ese momento el ministro era Esteban Bullrich, me llamó. Yo entendía que me llamaban para hacerme una consulta acerca de algunos temas que se estaban discutiendo en educación superior. Un poco como, bueno, una voz más que pueda opinar en relación a ese nivel particularmente. De verdad no sabía que me estaban tomando una entrevista de trabajo, de futura inserción en la gestión de Esteban Bullrich. Así que cuando esto... Claro, y la convocatoria fue en reconocimiento de la gestión anterior, y eso para mí fue muy grato y me creó una responsabilidad todavía mayor, ¿no? Pero sí, fue muy grato para mí que me volvieran a llamar. Yo quería preguntarles porque esta entrevista, para muchas personas que dependen de esta casa y de esta conducción, seguramente conocerán, pero también está dedicada a padres, madres y abuelos también, que muchas veces se ocupan en las escuelas de buscar el colegio para sus nietos, los elementos que hacen a esta institución y además la responsabilidad en número, en estadística, que yo le he pedido especialmente a la directora general. ¿Cuántos establecimientos conduce usted en este momento? No sé si conduzco. Sí, son establecimientos que de alguna manera nosotros están en relación a la dirección, en función de la supervisión que se realiza a partir del Estado. Son más de 900 instituciones en total, 957 en particular específicamente, y siempre nosotros hablamos de instituciones y de niveles, ¿no? Porque en la educación privada lo más común, lo más usual es que un mismo edificio escolar, a diferencia de lo que ocurre en la gestión estatal, tenga de los distintos niveles educativos. Entonces, si habláramos solo de instituciones, no estaríamos dando cuenta de el universo real. Así que hablamos de 950 instituciones, pero muchos más niveles. En total son casi 1.600 niveles. Es decir, las secciones, un colegio, bueno, conocemos por supuesto, yo por mi actividad, tiene nivel inicial, primario, secundario y superior. Secundario, superior, muchas escuelas tienen inclusive el nivel Entonces, superior. En total, vamos a repetirlo. Las instituciones son 957, pero los niveles en total son cerca de 1.600. Es una responsabilidad muy grande y además, ¿cuál es el nivel que más establecimientos posee? Nosotros en ese sentido nos basamos en la matrícula, que es lo que me parece que es el dato más significativo, ¿no? De la matrícula total de la ciudad de Buenos Aires, la educación privada participa del 50% de la matrícula. Ahora, cuando analizamos por nivel, en el nivel inicial es casi más del 70% de la matrícula del nivel inicial está en educación privada. Y en nivel superior también son, o sea, las dos puntas del sistema son donde educación privada participa con la mayor cantidad de matrícula. Yo le querría preguntar si podemos tener acceso aproximadamente al número de alumnos de todas estas secciones que usted acaba de enunciar. En el número específico de alumnos no, pero lo podríamos averiguar y se lo acerco. Pero sí podemos hablar siempre de porcentajes en relación al sistema total de enseñanza de la ciudad. Y bueno, y le vuelvo a decir, es el 50% si tomamos todos los niveles en general, con diferencias importantes en los dos, en el primer nivel y en el último nivel. En este año 2017, ¿ha crecido la matrícula? ¿Se ha mantenido? No, la matrícula se mantiene, en los últimos años se mantiene. No crece significativamente ni tampoco decrece significativamente. ¿Cuántos institutos fueron creados en los últimos 2 años, en el bienio? Aproximadamente, ¿no? En los últimos 2 años la creación de escuelas ha estado circunscripta mayoritariamente en los asentamientos y villas de emergencia, los barrios que hoy queremos llamar así. Se han creado en total entre 4 y 6 escuelas que año a año van incorporando nuevos niveles de enseñanza.
Estas son las últimas creaciones, y hay alguna que otra en nivel superior, en tecnicaturas superiores, no tanto en profesorado, como creación de escuelas nuevas, ¿no? Esta dirección general se ocupa además de algo muy importante para los colegios para poderse mantener, que es el aporte estatal. El aporte estatal tiene una gradación desde el 20, 40, 60, 80 o creo que 40. Del 40 al 100% de aporte. Del 40 al 100% de aporte, de acuerdo con ciertos elementos importantes. ¿Cuáles serían para cuando usted tiene que resolver un porcentual? Un porcentual. Yo antes que eso me parece importante para quienes nos estén escuchando, nos vayan a escuchar, entender qué es el aporte y por qué se da. Por qué el Estado decide aportar a los sueldos de los docentes de la enseñanza programática. El aporte en nuestro país, yo siempre digo que está pensado para cuidar a las familias, ¿no? Y en cumplimiento del derecho que tienen las familias de educar a sus hijos en escuelas que respondan a sus principios, a sus creencias y a sus preferencias. Para que este derecho pueda ser cumplido por la ciudadanía en general, el aporte ayuda a que las cuotas tenga un límite nosotros llamamos banda arancelaria, el límite de la banda, de manera que no sea necesario que solo la familia de un alto poder económico pueda acceder, como en otros países, a la enseñanza privada. En ese marco está pensado el sistema de aporte en la Argentina. Es muy distinto en Chile, en Holanda, en México. Bueno, explicado esto, se explica también los distintos niveles y porcentajes, del 40 al 100. Fuertemente lo que se mira es las características de la población que esa escuela atiende, que tiene que ver con la mayor o menor vulnerabilidad social, económica, el lugar de la ciudad. Muchas veces se mira desde ese lugar. Hoy por hoy no es lo mismo exactamente. Aún igual sabemos y perfectamente que en zonas donde no se espera vulnerabilidad la puede haber, por el lugar de trabajo de sus padres, etcétera, ¿no? Pero fuertemente tiene que ver con las características socioambientales, socioeconómicas de las familias. La Dirección General, usted decide las bandas. Se decide en acuerdo con una mesa que se llama la mesa de la Comisión de Aranceles, en donde están integrados y representadas las distintas entidades intermedias privadas. ¿Cómo sabe la Dirección General el costo, el arancel que tiene cada colegio? Los colegios que reciben aporte estatal deben presentar anualmente acá, de la misma manera que lo hacen a sus familias, las condiciones arancelarias del año siguiente, ¿no? Entonces nosotros los conocemos desde en ese momento, y además por la supervisión que hacen los supervisores en los colegios en función de, controlar que lo que paga el padre responde al tope de banda arancelaria según el aporte que recibe esa escuela. Entonces se verifica con declaraciones. Con declaraciones que tienen valor de declaración jurada y la supervisión en la propia escuela, de la documentación que el colegio tiene que tener. ¿Cómo es la relación que existe entre colegio con aporte y colegio sin aporte? ¿El colegio sin aporte tiene alguna obligación para informar a la DGEP? Todos los colegios, tengan o no aporte, reciben la supervisión pedagógica desde la DGEP. Es decir, que todos están obligados en el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con diseños curriculares, propuesta pedagógica, titulación de sus docentes, etc. La diferencia en cuanto a la información es, si el colegio tiene aporte, debe presentar acá una serie de documentación en relación a su arancel, por ejemplo. En el caso de los colegios sin aporte, esa presentación se hace en la Secretaría de Comercio en forma directa. Pero no a nuestra dirección. No a la dirección. No. Y no tienen límite de banda arancelaria, como es el caso de las escuelas que tienen aporte. Exactamente. Yo le quería preguntarle, ¿cómo conoce la Dirección General el funcionamiento de las escuelas que dependen? Básicamente a través de los supervisores
tanto del área pedagógica según el nivel, como los supervisores de organización escolar o del área técnico-pedagógica. Esas son como nuestros brazos. Son quienes llegan a las escuelas, quienes tienen el contacto con los directivos, quienes hacen observaciones de clase, la relación directa con los docentes. Es básicamente a través de eso. Y después todas las acciones que la propia dirección genere en relación con la capacitación de equipos directivos o distintas temáticas que se consideren a lo largo del año necesarias. ¿Cómo considera usted que va la marcha pedagógica en este momento? Y estamos en un momento de mucha reflexión pedagógica en la ciudad, que es de dominio público. Lo más conocido es lo que ocurre en el nivel medio, pero la verdad es que la ciudad está haciendo una profunda revisión de los diseños curriculares de todos los niveles, NES el nivel medio, ¿sí? Así que, y el objetivo final siempre es el mismo, brindar el mejor servicio educativo a los alumnos en cada uno de los niveles. Y hoy por hoy la reflexión sobre el nivel medio es prioritaria, ¿no? También es prioritaria en la política educativa nacional. Entonces hemos iniciado y estamos ya en el tercer año de implementación de lo que se llamó la nueva escuela secundaria, con un cambio de diseño curricular importante. ¿El año comienza cuarto? El año que viene comienza cuarto. Estamos en este momento en tercero, los alumnos están en tercero. Y después, bueno, hay toda una reflexión y puesta en marcha de la segunda etapa de la nueva escuela secundaria, que es una implementación que responda a otros parámetros y a otros paradigmas educativos. Es como la segunda etapa de la ANES, ¿no? Lo que en los medios aparece como la escuela secundaria del futuro. Yo tengo dos concatenadas. La primera, ¿qué opina de las tomas? ¿Qué opina de las hoy tomas? 29. Sí, bueno, yo me anticipé a decirle que había preguntado. Las tomas, las tomas en principio no creo que de ninguna manera sean una forma ni de reclamo ni de protesta, y mucho menos que favorezca el diálogo a nadie. Creo personalmente que los alumnos que están al frente de estas tomas están fogoneados por adultos irresponsables, que no asumen su rol de adulto, que no entienden que los primeros que tienen responsabilidad sobre la acción de esos alumnos que son menores de edad son sus padres y sus docentes en segunda instancia, que las tomas nunca históricamente nos han llevado a nada bueno, y que hay demasiada desinformación intencionada en los alumnos que toman los colegios. Además de que la toma de un colegio para mí es un delito. Sí, es una usurpación, evidentemente. No nos ocurre este escenario, no está en escuelas privadas, así que no es un tema que esta dirección, por suerte. Absolutamente, es que ninguna escuela haría eso, ni permitiría, es decir, no lo permitiría. Este es un delito que evidentemente, casualmente hoy en los diarios aparecen padres que quieren ir a la justicia. Esto es algo de hoy mismo que aparece, que quieren ir a la justicia para... Creo que está vulnerado fuertemente el derecho a la educación de todos los otros alumnos, que no se les permite la entrada, como está vulnerado el derecho a enseñar de muchos docentes que tampoco pueden entrar a dar clases. Exactamente, sí. Sé que es una situación compleja, que no es nueva, que la hemos sufrido varias veces, que si bien a la educación privada no le ha tocado, nosotros participamos de la enorme preocupación de las autoridades educativas de la ciudad. ¿Podría explicarnos la otra cadena de esto? ¿Cómo, para que conozcan, cómo se va a producir el quinto año en el año 2019? El año que viene hay en un grupo de establecimientos y luego se va a ampliar. ¿Cómo es ese quinto año que tiene una parte práctica, digamos así? De práctica educativa. Voy a agradecer mucho esta explicación porque mucha gente... Hay mucha confusión, mucha exactamente. confusión. Lo primero que hay que decir es que ya la nueva escuela secundaria, en el diseño y en las normas federales, las resoluciones del Consejo Federal del año 2009 para acá, ya hablaba de que el último año, tanto en escuela técnica, donde hay más experiencia, como en la escuela, en los planes de bachillerato, debía haber alguna relación con la vida que los alumnos iban a tener posteriormente al egreso.
y eso no implica una instancia laboral, pero sí una instancia de práctica educativa en relación a la orientación de su plan de estudio y en relación a determinados espacios curriculares que se establezca que esta práctica es beneficiosa inclusive para la mejor comprensión de contenidos que están previstos. De eso es lo que se está hablando. Escuchen esto que es muy importante. ¿Qué significa créditos en lugar de calificación? El crédito es una instancia, una forma de evaluar espacios que son optativos. La experiencia en general es la experiencia universitaria, no hay experiencia nuestra, digamos, en la ciudad ni en el país de crédito, de ese tipo de escala en niveles medios, el nivel medio o otro nivel obligatorio del sistema. Así que se está repensando, se está pensando, para espacios que el propio diseño curricular establece como optativos y serviría para mejorar o completar, en la medida que el alumno lo necesite, calificaciones de espacios curriculares que no son optativos, ¿no? Pero hay mucho todavía para reflexionar sobre eso, porque no tenemos antecedentes en el sistema, así que se tienen que conocer más profundamente. Sí, pero lo que pasa es que tenemos que, me parece, dar a difusión cuestiones más firmes, porque una de las cosas que ha pasado es que se han filtrado, entre comillas, papeles de trabajo que no estaban definidos, ¿no? Entonces creo que mucho de la confusión de hoy es porque se dieron a conocer parcialidades y cuestiones que tienen que marcar, claro, muy grande, ¿no? Que por supuesto no fue una difusión oficial, sino que se ha filtrado de alguna manera, con lo cual en esos papeles de trabajo faltaba mucha reflexión pedagógica todavía. No era la decisión final nunca. No era, aún hoy los créditos los seguimos pensando y conversando en los equipos de trabajo del Ministerio, en donde la dirección está incluida. ¿Cómo pudo desburocratizar la dirección? Porque ha habido un gran avance en ese sentido. Si nos puede explicar cómo lo hizo. ¿Cómo le hice? Bueno, primero pensando que la burocracia solo puede instaurarse si sirve a quien de alguna manera el Estado administra. Y eso tiene que ver con ajustar los tiempos, un poco los valores de la gestión actual de la ciudad, que tiene que ver con la cercanía al ciudadano, lo que muchas veces se dice acerca de la cercanía al ciudadano, implica mejorar tiempos, acortar circuitos administrativos que quizás hayan sido útiles en otros tiempos. No digo que no, pero en este momento con una tecnología muy ya instalada, avanzada, y que el propio gobierno de la ciudad ha mejorado en los últimos 10 años mucho de esto, bueno, la dirección tenía que poder tomar esos avances tecnológicos para mejorar sus propios circuitos administrativos. Eso nos llevó a hacer nuevos manuales de procedimientos administrativos de la dirección, que fue consensuado ya con toda la gente que integra la dirección, ¿no? En cada uno de sus sectores son casi 200 personas. Entonces, bueno, revisando con ellos mismos los propios circuitos, escuchando la voz de personas que hace muchos años que trabajan en el área administrativa acá, fuimos ajustando esos tiempos y además conceptualmente ya desde la supervisión, hablar de una supervisión que orienta y acompaña más que sin delegar el control, pero que no se focaliza primariamente en eso, también hace a la mejora de esos circuitos administrativos. No se hizo de un día para el otro, en eso ayudó mucho la continuidad, porque se necesita mucho tiempo para cambiar esos circuitos. En un camino en donde sabemos a dónde queremos llegar y vamos revisando los pasos que damos. En una gestión corta es muy difícil hacer esos cambios, pero bueno, como teníamos tiempo, se fueron haciendo y lo seguimos haciendo aún hoy. Claro, nadie sabe cuánto va a vivir, ¿no? Nadie sabe nada, pero lo que sabemos sí, y lo que estamos haciendo es esos cambios, escribirlos para que quien venga pueda tener si lo decide, tener continuidad de política de Estado. Nosotros asistimos como rectores a reuniones que se citan aquí
en la propia dirección general, en un salón de actos muy hermoso que se llama Profesor Dottori. Profesor Dottori. Y un profesor que todavía lo encontramos en distintos actos, pero en reconocimiento de toda esa trayectoria y todo lo que le brindó. Yo siempre digo el maestro de supervisores. Exactamente. O supervisor de supervisores. Y le cuento que ese nombre que se le dio al salón fue votado por los propios supervisores de ese momento. Y así se puso. Muy lindo. Entonces nosotros tenemos estas reuniones, pero usted tiene reuniones con el personal, sí, claro, de este mismo tipo. Sí, por supuesto. Tengo reuniones con los supervisores, con las áreas, con los coordinadores de las áreas administrativas. Tengo una reunión cada 15 días con todas las coordinaciones del área para revisar la gestión, para ver por dónde seguimos, sí, claro. Vamos a la otra parte. Bueno. ¿El presupuesto que le asigna es suficiente? Nunca. Nunca es suficiente. Corta. ¿Qué respuesta corta? Nunca es suficiente porque siempre hay realidades que atender, lo que nosotros llamamos el crecimiento vegetativo de las plantas funcionales. Pero bueno, lo que hacemos es, con el presupuesto que se vota en la legislatura, redefinir las políticas de aporte en relación a las políticas educativas de la ciudad, de manera que para todos los institutos sea muy clara por qué un colegio acrecienta su aporte o no, y esto nos ha dado un muy buen resultado. Con relación al aporte, nunca se ha cobrado con tanta celeridad como en esta gestión. Lo digo también como rector y representante legal de un establecimiento. ¿Cómo se controla el aporte de los institutos? Los institutos tienen que rendir ese aporte que reciben mes a mes. Y hay un área completa, hoy por hoy una gerencia operativa que se encarga de la revisión de las declaraciones juradas en las rendiciones del aporte, además de esto acá, dentro, en la propia dirección. Y después los supervisores, como dije antes, que van a las escuelas y en la escuela controlan esa rendición y todo esto, ¿no? Exactamente, eso se recibe y hay un plazo para entregar las rendiciones en términos... Tal cual, exactamente. Y ese área que se llama Gerencia de Transferencias a Institutos, también detecta lo que llamamos los alertas para direccionar más rápidamente a qué institutos los supervisores de organización escolar tendrían que asistir. ¿Cómo es el cumplimiento por parte de los colegios? ¿El cumplimiento en qué aspecto? ¿En el aspecto pedagógico, en el aspecto contable de los Lo dividen en dos y lo escucho. Ah, muy bien. Es bastante bueno. Es bastante bueno. Siempre se puede mejorar, en todo en la vida es mejorable, y lo que nosotros entendemos que nuestra misión es poner los puentes y las pautas para que los institutos puedan hacer esas mejoras. Partimos siempre de la buena fe hacia todos los institutos y en ese sentido vamos orientando, ¿no? Cuando se encuentra alguna cuestión que entendemos que no debe ser así, lo primero que pensamos es que hay en principio una desinformación. Y ahí vamos nosotros para informar y acompañar en la rectificación de la situación. Si esto no sigue esta lógica, entonces sí estamos frente a una irregularidad y hay un marco normativo que es lo que nos rige en función de cuando hay una irregularidad en un colegio. Está normado qué hay que hacer, en qué tiempos y todo lo demás. En lo que yo he visto de toda su función, que la he seguido muy de cerca siempre, es inclusiva con relación a los alumnos, cuando se presenta una situación de los alumnos. En las escuelas que pertenecen a nuestra entidad ha habido muchos casos en los cuales ha habido excepciones para que el alumno no esté en la calle, para que no esté descorralizado, porque eso es el candidato a un abandono o a una deserción. Y sus resoluciones en ese sentido son muy para mantener el alumno en clase. Esto hablamos desde el punto de vista pedagógico. Ahora, desde el punto de vista económico, es la otra pregunta, ¿cómo es el cumplimiento? También en general es muy bueno. Nosotros ahí vemos, cuando vemos que hay se generaliza determinada situación que no es la pertinente, entendemos que la falla es nuestra. Entonces tenemos que revisar qué es lo que está faltando para que las escuelas estén
realizando determinadas cuestiones que no son las que se prevén. ¿Puedes explicar un poquito mejor esto? Claro, si yo encuentro que muchas escuelas están cobrando mal lo que es, no sé, una extensión horaria o un módulo extraprogramático, tengo que entender que la información que el Estado brinda hacia las escuelas no es completa o no es pertinente. Entonces revisamos el marco normativo, nos reunimos con el sector en la generalidad de las veces y creamos la norma que cubre esa información que falta. En general, y si no, cuando encontramos cuestiones puntuales, primero el camino que ya comenté, ¿no? Bueno, averiguar por qué se manejó de esa manera, qué es lo que pasó y reorientar. Cuando este escenario no es, bueno, aplicamos la norma que corresponde, inclusive llegando a la sanción de los colegios que corresponden. Yo le quiero agradecer muchísimo, sinceramente, esta oportunidad que nos ha dado para dar a conocer muchos detalles que muchas personas, como dije al inicio, no conocen. El éxito la está acompañando en todas estas gestiones y además en su antigüedad de 8 años y 25 días, lo repito al cierre porque me parece importante, creo que en muy pocos casos, yo por lo menos lo quiero sí manifestar, el único caso que se acerca a usted es el doctor Oscar Vizcarruénaga, que en el periodo nombrado por Ilia estuvo en el cargo de tesorero general de la Nación, que después fue superintendencia del Tesoro, doctor Oscar Vizcarruénaga, estuvo 10 años y 5 meses. Después de ahí no recuerdo ninguno. ¿Y si usted no recuerda? Usted sabe que tengo una memoria peligrosa, muy peligrosa. Así es. Bueno, yo quiero cerrar obligatoriamente esto, con un mensaje que usted nos dé a todos, padres, alumnos, docentes de los colegios, personal auxiliar, personal directivo, con relación a lo que nos falta de 2017 y un panorama ideal que sería para el año 2018. Eso es un pedido especial. Bueno, a ver, sintetizar en un mensaje para tantos grupos distintos, me parece que yo lo sintetizaría en que reflexionemos acerca de la responsabilidad de cada uno. Me parece que la realidad no la construye una sola persona, ni mucho menos, ni tampoco un solo sector. Si pensamos en la escuela funciona cuando todos asumen su responsabilidad, los alumnos como alumnos, los docentes, los padres, las familias, el propio Estado, ¿no? Donde cada uno crea su parte de mejor condición y contexto para que el objetivo final, en el caso de la escuela, es que los alumnos aprendan y se formen integralmente, se cumpla. Cuando la responsabilidad personal se la tiramos al de al lado, ahí la cuestión se empieza a desbalancear y si esto se mantiene en el tiempo se profundiza y es muy difícil volver para atrás. No imposible, pero es muy difícil. Creo que mi mayor mensaje hoy, sobre todo para los alumnos, los adultos, en principio, es asumamos nuestra responsabilidad de adulto en el lugar social en la cual hemos decidido estar, como familia, como funcionario, como docente, como autoridad educativa. Y eso va a hacer que los propios alumnos asuman la propia. Si no se pueden ver reflejados en hacerse responsable de la propia vida, yo veo muy difícil que los jóvenes lo puedan hacer, si no se pueden mirar en nosotros adultos, ¿no? Así que me parece que esa sería la reflexión. Y como situación ideal de 2018, y empezar a caminar ese camino, que todavía no hemos transitado. Si lo estuviéramos transitando, no estaríamos viendo las cosas que pasan en la escuela, y no me refiero solo a las tomas, No me refiero solo a las tomas. Las situaciones socioemocionales de los alumnos cada vez son más graves, sí, y cada vez tenemos menos adultos atrás que los puedan sostener. Y la escuela todo sola no puede. No son depósitos de chicos, evidentemente el hogar tiene que colaborar muchísimo. Es un mensaje hermoso y hemos estado con la directora general de la Dirección General de Educación Privada, licenciada Jáuregui, a quien reitero este agradecimiento porque va a ser muy útil para usted que nos está viendo
esta explicación tan precisa, porque la pueden comprender perfectamente hasta los alumnos que nos ha brindado en esta entrevista. Arepra se siente orgullosa de haber podido lograr este tete a tete en cierta medida con un personaje de la educación muy importante, no solo por su antigüedad, sino también por esa continuidad que ha dado a su trabajo en esta casa. Muchas gracias.